¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tema que viene siendo la teoría de las fibras ópticas. Yo soy Flores Condori Eric y junto a mi compañero Flores Durán Samuel vamos a dar inicio a este nuevo tema. Vamos por la introducción. Las fibras ópticas son líneas que carecen de conductores, ya que están compuestas únicamente de material dieléctrico. Transmiten ondas electromagnéticas de luz modulada en el rango de la frecuencia más alto que se utiliza en los sistemas de comunicaciones actuales. Por esta razón también se las denomina guías eléctricas de onda, en contraste con las guías metálicas o huecas. Como podemos ver en esta imagen, para la fibra óptica vamos a tener un mayor ancho de banda y capacidad de transmisión a unas frecuencias demasiado altas, y dejando atrás a lo que era el cable bifilar, el coaxial e incluso las guías de ondas. Eso por un punto. Ahora vamos a ver la comparación entre las frecuencias de la luz visible y las empleadas típicamente en fibras ópticas, y lambda estaría siendo calculada para el espacio libre. En general, el tipo de luz que viaja por una fibra invisible es invisible, ya que las frecuencias empleadas corresponden al infrarrojo cercano o al infrarrojo lejano en el espectro electromagnético. Estas frecuencias usadas para transmitir luz por fibra óptica son unas 2 veces más bajas que las frecuencias visibles. Por ejemplo, tendríamos en la luz en fibras ópticas este rango que sería de 1.85 por 10 a la 14 hercios, y la luz visible que sería de 4.3 por 10 a la 14 hercios. Este sería el rango de frecuencia, y el lambda para el espacio libre sería 16.2 por 10 a la menos 7 metros en espacios libres, como estamos mencionando. Ahora vamos a pasar por los tipos de fibras y cables ópticos. Tendríamos de que desde el punto de vista geométrico, una fibra óptica consiste en una barra dieléctrica cilíndrica muy delgada y larga, rodeada por una capa concéntrica de otro material dieléctrico. La barra central se denomina núcleo y la capa llamada revestimiento o recubrimiento. El grosor total del conjunto es tan pequeño que por su aspecto filamentario se le da el nombre de fibra. El material que se emplea para fabricar las fibras es un vidrio flexible sumamente puro y transparente, obtenido de un proceso de refinamiento muy elaborado, en donde la materia prima es el dióxido de silicio. Esa materia prima abunda en el mar, en la arena del mar, y el dióxido de silicio es dopado radialmente con otros materiales como germanio, pentóxido de fósforo, para aumentar su índice de refracción. Como habíamos explicado en un inicio de la materia, a través de la fibra óptica vamos a hacer que se refracte los datos, ¿no? Porque así es como funciona. Ahora pasemos por las partes de un cable óptico con 6 fibras, que llegaría a ser la fibra óptica, el refuerzo de acero, conductor de cobre aislado y su capa protectora. Un cable óptico puede contener una o varias fibras ópticas, como se muestra en este ejemplo de un arreglo típico con 6 fibras. Las fibras son rodeadas por una o varias capas protectoras de plásticos compactos, y en el interior puede haber conductores de cobre empleados para darle energía eléctrica a los equipos repetidores que se necesiten a lo largo de todo el enlace. Estos conductores de cobre también pueden servir como línea de prueba o de servicio durante la instalación del cable. El mismo cable puede llevar en el centro un conductor de acero que le suministra rigidez mecánica. Existen fundamentalmente 3 tipos de fibras ópticas: monomodo, que sería la monomodo de índice escalonado, la multimodo de índice escalonado y la multimodo de índice gradual, como puede observarse en esta imagen. El inciso A sería, como estábamos diciendo, que es la monomodo de índice escalonado, el B el multimodo de índice escalonado y C multimodo de índice gradual. Ahora veamos un poco de las diferencias. En el inciso A, la fibra monomodo de índice escalonado cuenta con una estructura que tiene un núcleo muy delgado, de 8 a 10 micrómetros,
y el índice de refracción constante dentro del núcleo con un salto abrupto al índice del revestimiento, de ahí su nombre de escalonado. Cuenta con una propagación que solo permite un modo de propagación, como se ve en la imagen, es casi en línea recta. Ahora también las distancias. Para distancias es ideal para transmisión a larga distancia de decenas o cientos de kilómetros. Cuenta con una dispersión muy baja en su modo, y su uso es más que nada hacia las telecomunicaciones de alta velocidad en gigabits o más. La fibra multimodo de índice escalonado cuenta con un núcleo más ancho de 50 a 100 micrómetros, con índice de refracción constante dentro del núcleo y un salto brusco al revestimiento. Esta distancia cuenta con una propagación para propagar muchos modos o muchos rayos diferentes. Las distancias es adecuado para distancias cortas hasta algunos ciertos cientos de metros. Cuenta con una dispersión alta modal, ya que los rayos recorren distintas trayectorias y llegan en diferentes tiempos. La aplicación de esta fibra sería más que nada para redes locales LAN, sistemas de comunicación dentro de edificios. Y por último tendremos a la fibra multimodo de índice gradual. Cuenta con una estructura de un núcleo de un ancho de 50 micrómetros hasta unos 70 micrómetros, pero el índice de refracción varía gradualmente desde el centro hacia el borde máximo. En el centro disminuye gradualmente hacia el revestimiento, hacia los bordes, ¿no? Cuenta con una propagación en varios modos, pero las trayectorias se compensan gracias al perfil gradual. Su dispersión cuenta con una menor dispersión modal que la fibra multimodo escalonada. Esta fibra está utilizada para transmitir a mayor distancia y con mejor calidad que la multimodo escalonada. Y su aplicación más que nada viene para redes LAN y sistemas de transmisión intermedios, o sea, algunos kilómetros. Tal como se comentó, la fibra óptica podría funcionar como guía aún sin el revestimiento, solo que su eficiencia sería menor si únicamente consistiese del núcleo. En realidad sería una simple barrera eléctrica con aire en la frontera, por donde habría importantes fugas de energía en forma de radiación, eso nos dice en forma de calor. En cambio, al rodear el núcleo con su revestimiento, cuyo índice de refracción es muy ligeramente inferior al del núcleo, las pérdidas se reducen al mejorar la reflexión interna, incrementándose significativamente la eficiencia de la fibra. Entonces, con esto podemos decir que una fibra sin revestimiento tiene fugas por radiación, y para aumentar su rendimiento, y es así como está diseñada, tenemos que las pérdidas se reducen rodeando al núcleo con un revestimiento, tal como se ve en el ejercicio, en el ejemplo B. Tiene su revestimiento y por eso la señal no se sale, ¿no?, del núcleo. En cambio, si solamente fuera núcleo y ya, vamos a obtener pérdidas, ya que el recubrimiento solamente sería el aire. Propagación y ecuación característica en fibra índice escalonado. El desarrollo matemático necesario para presentar las características de propagación en una fibra óptica generalmente resulta difícil y confuso para los que se enfrentan por primera vez a este tema, en especial teniendo textos que están incompletos o son demasiado complejos, y pocas veces se ilustran los conceptos con suficientes ejercicios. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar un poco más entendible lo que es la fibra óptica, sin dejar a un lado las matemáticas necesarias para poder explicar este tema. Y también el estudio detallado de los modos principales de propagación en la fibra resulta ser una tarea extraordinaria, y por ello se enfatizará más el modo dominante. Para explicar el tema, empezaremos con la siguiente figura. En la figura se muestra la fibra óptica por ser analizada en el sistema de coordenadas empleado.
La geometría cilíndrica de la fibra es similar a la guía de onda circular y por lo tanto los componentes E sub z y E sub y de la fibra deben satisfacer las ecuaciones, como podemos ver aquí, que es la 454 y 455, que son las ecuaciones del tema ya mencionado de guía de ondas circulares. Bueno, con las condiciones de fronteras adecuadas, para facilitar la forma de estas ecuaciones, podemos ver en esta ecuación, que es la 7.1, que nos dice que tenemos 1 sobre ese símbolo que parece P, en realidad es ρ, por la derivada parcial con respecto a ρ, por la derivada de sí, ese tridente, ese símbolo tipo tridente que ven, es psi mayúscula, que es la función de onda o función de potencial, por la derivada parcial respecto a ρ. Más 1 sobre ρ al cuadrado por la derivada al cuadrado de psi entre la derivada parcial de phi al cuadrado, más h al cuadrado por psi al cuadrado es igual a 0. Esa es nuestra ecuación 7.1. ¿De dónde sacamos h al cuadrado? Sacamos de la ecuación 7.2, que dice que h al cuadrado es igual a gamma al cuadrado más omega al cuadrado por mu por epsilon. En esta ecuación, bueno, en las dos ecuaciones, 7.1 y 7.2, h al cuadrado es la constante de separación o constante de propagación transversal en el eje z. La variación de psi se puede representar en E sub z o h sub z, de acuerdo con las condiciones de frontera que se emplean al resolver la ecuación. La solución en el caso de las guías circulares metálicas es más sencilla de lo que se busca. Ahora, pues solamente podía haber modos T y TM. Pero como se verá más adelante en fibra óptica, salvo en un caso particular, ninguno de los dos componentes E sub z o h sub z pueden valer 0. Esto da origen a los modos de propagación llamados híbridos, designados como h sub e y e sub h, en donde ambos componentes axiales existen y el análisis matemático se vuelve más complejo. La forma de la solución de la ecuación 7.1 es similar a la que encontramos para grillas metálicas circulares, que, como dice que es igual, tenemos la ecuación 7.3, que dice que, como ya sabemos, el símbolo que padece tridente es el psi, que es la función de onda o la función de campo, es igual a j sub m, que es la función de Basel. Es la función de Basel. Más adelante les voy a mostrar una simulación de cómo es una función de Basel, ¿no? Por h sub 1 por ρ. Por el coseno de m, que m es un número así azimutal o de orden, por epsilon elevado a la menos gamma por z, que esta parte es el factor de propagación longitudinal. Y también tenemos que ρ va a ser menor a, ¿qué quiere decir esto? Que es la región del núcleo. Eso sería nuestra ecuación 7.3. Y que nos dice que a partir de la ecuación 7.2 vamos a sacar una ecuación
que es la 7.4, que dice que h sub 1 al cuadrado es igual a gamma al cuadrado más omega al cuadrado por mu sub 0 y epsilon 1. Y eso nos dice que mu sub r es igual a 1 y epsilon 1 es igual a epsilon 0 por epsilon sub r1. Más adelante vamos a ver qué significa eso que diga que mu sub r o epsilon sub 1. Por ahora tenemos que esa es la ecuación 7.4, que esta es nuestra ecuación de h al cuadrado pero en positiva. Para puntos de campos dentro del revestimiento, una solución similar a la ecuación 7.3 no es válida, porque la función j sub m por h por ρ es proporcional apenas a 1 sobre la raíz de HP. Perdón, de h por ρ. Cuando m es muy grande y se necesita una disminución mucho más rápida en la dirección de ρ, es preciso que la constante h elevado al cuadrado sea negativo. Y esto se logra empleando la siguiente ecuación, que es esta que dice que h sub 2 elevado al cuadrado es igual a menos gamma al cuadrado más omega al cuadrado por mu sub 0 y epsilon sub 2. Eso también nos dice que mu sub r es igual a 1 y epsilon sub 2 va a ser igual a epsilon sub 0 y epsilon sub r2. Eso va a ser nuestra ecuación 7.5. Y entonces la solución en el revestimiento quedaría como la ecuación 7.6, que nos dice que sí es igual a km, k sub m, que en este caso k sub m es nuestra función de base, que ya dijimos, por h sub 2 por ρ. Como sabemos, h sub 2 es el número de onda transversal en el revestimiento. Por ρ, por coseno de m, que también m es un número azimutal o de orden. Por pi, por Euler elevado a la menos gamma por z. Y también tenemos que ρ va a ser esta vez mayor a. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser nuestra región de revestimiento. En este caso, k sub m h por ρ es una función de Basel modificada de segunda clase, que decrece exponencialmente hacia 0 conforme h por ρ aumenta. También es posible utilizar funciones de Hankel de orden m, de primera o segunda clase, cuyo argumento son imaginarios, j h por ρ o menos j h por ρ, respectivamente. Más adelante igual les voy a mostrar una simulación, que son estas ecuaciones de Maxwell en orden m. Esta función son empleadas en algunos textos y están relacionadas proporcionalmente con la función de Basel modificadas por medio de un coeficiente real o imaginario, según el valor de m. Siguiendo un criterio similar al que se emplea al estudio de las guías metálicas en el capítulo 4, habrán propagaciones en la fibra a partir de una cierta frecuencia de corte, cuando se vuelva imaginaria pura, o sea, gamma
va a ser igual a J por beta. Para esta condición, la ecuación 7,4 se obtiene con h elevado al cuadrado positiva. Aplicando nuestro h cuadrado positiva, era esta, ¿no? Dando la definición, haciendo los respectivos operaciones algebraicas, vamos a tener que beta al cuadrado va a ser menor a omega al cuadrado por mu sub 0 y epsilon sub 1. Y de la ecuación 7,5 con h al cuadrado negativo se va a obtener que beta al cuadrado va a ser mayor a omega elevado al cuadrado por mu sub 0 y epsilon sub 2. Por lo tanto, vamos a juntar ambos resultados, ambos razonamientos que hemos tenido, y vamos a obtener que omega al cuadrado por mu sub 0 y por epsilon sub 2 va a ser menor a beta al cuadrado y va a ser menor a eso va a ser menor a omega al cuadrado por mu sub 0 por epsilon 1. Eso va a ser nuestra ecuación 7,7. Este rango para beta al cuadrado también se puede expresar en términos de los índices de refracción del núcleo, N1 y el revestimiento, N2, recordando que N es igual a la raíz de epsilon sobre epsilon sub 0, que eso es igual a la raíz de epsilon sub r, que eso también puede ser epsilon es igual a n al cuadrado por epsilon sub 0, donde n es un índice de refracción, epsilon es la permeabilidad dieléctrica, como sabemos, y aquí ya vemos que epsilon sub 0 es la permeabilidad en el vacío. Como les dije, vamos a ver más adelantito qué significa cada uno. Y aquí ya empezamos a tocar que epsilon sub 0 va a ser la permeabilidad del vacío y epsilon sub r va a ser la permeabilidad dieléctrica relativa. Quedando la ecuación 7,7 como omega al cuadrado por mu sub 0 por epsilon sub 0 por n sub 2 al cuadrado va a ser menor a beta al cuadrado, que a su vez va a ser menor a omega al cuadrado por mu sub 0 por epsilon sub 0 por n sub 1 al cuadrado. Donde en esta ecuación va a ser que beta al cuadrado es la constante de propagación de longitud al cuadrado, omega, que va a ser la frecuencia angular, mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío, epsilon sub 0, que va a ser la permeabilidad del vacío, n sub 1 va a ser el índice de refracción del núcleo y n sub 2 va a ser el índice de refracción del revestimiento. Y dado que la velocidad de la luz en el vacío es igual a T es igual a 1 sobre la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0, el rango para la constante de fase beta está dado finalmente por omega por n sub 2 sobre C va a ser menor a beta, que a su vez va a ser menor a omega por n sub 1 sobre C. Eso va a ser nuestra ecuación 7,8. También se nota que en el análisis la solución dada por la ecuación 7,6 supone que el revestimiento se extiende muchísimo en la dirección de ρ, en teoría hasta el infinito. Para garantizar que los campos de los nodos de propagación
en la guía decrezcan exponencialmente hasta alcanzar valores despreciables al final del revestimiento. En la práctica, dicho revestimiento es lo suficientemente grueso de tal manera que los campos nos llegan a salir del mismo gamma. Por lo tanto, la superposición anterior es válida en la frontera núcleo-revestimiento. Al tratarse de dos materiales dieléctricos, debe haber continuidad para toda Z en la componente tangencial axial y en los componentes tangencial en la dirección de los campos E y H, pues no hay corriente en la frontera. La solución general para H sub Z en el núcleo y el revestimiento con sus coeficientes respectivos se obtiene de la ecuación 7,3 y 7,6. Estos coeficientes elegidos tienen que satisfacer los requerimientos de la ecuación 7,9 de continuidad cuando ρ sea igual a A. Esto quiere decir que la ecuación 7,3 y 7,9 tienen que satisfacer a la ecuación, 7,3 y 7,6 tienen que satisfacer a la ecuación 7,9. Dado el caso que se satisfazcan, vamos a obtener que H sub Z es igual a sobre J sub M por H sub 1 por A, por J sub M por H sub U por ρ por coseno de M por phi por Euler elevado a la menos gamma por Z. Y aquí nos dice que ρ tiene que ser menor o igual a A. Eso va a ser nuestra ecuación 7,10 y también tenemos nuestra ecuación 7,11 que va a ser casi la misma, solo que va a cambiar los subíndices de H, ¿no? En este caso va a ser H sub 2, H sub 2. Y aquí nos dice que ρ tiene que ser mayor o igual a A. En este caso se observa que cuando ρ es igual a A, la frontera dieléctrico, en la ecuación 7,10 y 7,11, los resultados para H sub Z son dieléctricos. En cuanto a las soluciones generales para E sub Z, también pueden deducirse con los coeficientes respectivos para la región del núcleo y el revestimiento a partir de la ecuación de las mismas ecuaciones igual anteriores, que es la 7,3 y 7,6, pero eligiendo la función sea M por phi en lugar de en la función seno por M por phi en lugar de coseno por M por phi. Esto es necesario para satisfacer las demás condiciones. Así que dice que las 7,3 y las 7,6 igual tienen que satisfacer la ecuación 7,9, pero ya no vamos a tomar como antes la dirección de phi hacia los campos E y H, sino aquí dice que la función tiene, en vez de ser seno de M por phi, tiene que ser coseno por M por phi, ¿no? Entonces, tomando la misma lógica anterior, haciendo los mismos algebraicos y todo, vamos a obtener, si es que esas dos ecuaciones satisfacen, vamos a obtener que E sub Z va a ser igual a B sobre J sub M por H sub 1 por A, por J sub M por H sub 1 por ρ, por el seno de M phi por Euler elevado a la A menos gamma por Z. Esto también nos dice que ρ tiene que ser menor o igual a A. Eso va a ser nuestra ecuación 7,12.
Y nuestra ecuación 713, que es casi igual, solo que cambia los subíndices de H, ahora es H sub 2, H sub 2. Y también que nos dice que ρ tiene que ser mayor o igual a A. Nuevamente se nota que cuando ρ es igual a A, en la ecuación 712 y 713, los resultados para E sub z son idénticos en la frontera, cumpliéndose con los requerimientos de la ecuación 79 de continuidad. Los demás componentes de los campos E y H pueden determinarse a partir de los componentes axiales anteriores, despejando con un poco de álgebra de las primeras ecuaciones de Maxwell, que capítulos anteriores los vimos, que era la ecuación 4.1, la principal. En coordenadas cilíndricas, las expresiones resultantes, consideradas que h elevado al cuadrado debe ser negativa para ρ mayor a A, son las ecuaciones 714, 715, 716 y 717. También notando que los dos términos del lado derecho en cada una de estas últimas 4 ecuaciones tienen el mismo comportamiento en la dirección hacia phi. Bueno, aquí vamos a iniciar la simulación que les dije, que era para las funciones de Bessel. Vamos a tener dos gráficas, como mencionamos, que era la JM, que era en el núcleo, y las KM, que era en el revestimiento. Esperemos a que inicie. Aquí, en esta gráfica podemos ver las JM, que ya dijimos que era en el núcleo, y esto nos quiere decir que cada curva en la gráfica para m es igual a 0 o m es igual a 1 o m igual a 2 o 3, como podemos ver ahí, representa un modo de propagación distinto. Cuando la luz viaja por el núcleo de la fibra, su intensidad tiene que seguir la forma de una de estas curvas de Bessel. Por ejemplo, el modo m es igual a 0, la curva empieza arriba, tiene su máxima intensidad en el centro. Y en los otros modos, m igual a 1, 2, 3, o los que puedan poner en la simulación, tienen una intensidad de 0 en el centro y comienzan a ondularse hacia afuera. De este modo más nos muestra cómo es que la luz viaja en el núcleo de la fibra. Y tenemos las funciones de Km, que es el revestimiento, y esto nos muestra su decadencia exponencial, que es crucial para entender cómo el campo se desvanece fuera del núcleo de la fibra. O sea, en la primera nos muestra cómo la luz va a viajar en el núcleo, y en las JM, ¿no? Y en las KM nos va a mostrar cómo el campo se va a ir desvaneciendo fuera del núcleo, ¿no? Como pueden ver.